Doctor Marcos Espinal, gracias por estos minutos con La Voz de América. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Hablemos del coronavirus, ahora ya oficialmente denominado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Está en América Latina en riesgo de contraer esta epidemia o de hacerse parte de esta epidemia que se originó en China? El riesgo siempre existe mientras el brote en China no se contenga. Y todavía no podemos decir que el brote está contenido. Hay que esperar. Se han reportado menos casos en China, pero el número de casos todavía sigue siendo muy alto, por lo que debemos seguir con las preparaciones, porque cuando hablamos de vidas humanas, eso no tiene precio. ¿Está América Latina preparada para poder contener un eventual brote de coronavirus en la región? Mire, eso es una pregunta importante, porque recordemos que nuestros países son países de altos recursos, de medianos recursos y de bajos recursos. Entonces, todos los países son signatarios de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Las capacidades de ese reglamento, que son funciones esenciales de salud pública, todas nos permiten, si se implementan en nuestros países, abordar el coronavirus y otros brotes, como el dengue, como la influenza. Entonces, ¿está preparada la región? Bueno, con altas y bajas, pero todos los países saben lo que tienen que hacer. Y yo sí le puedo decir que está mucho mejor preparada que cuando tuvimos el SARS en el 2002 o el MERS en el 2012, creo. Entonces, ha mejorado mucho la preparación. Algunos países de menos recursos necesitan mejor preparación, pero recordemos que en América Latina existe lo que es la solidaridad, el panamericanismo. Y cuando se trata de problemas de salud, nuestros vecinos nos ayudan o nos ayudamos mutuamente. Y lo más importante, la organización está para acompañar a los países en toda esta preparación y tenemos oficinas en todos ellos. Hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, que indican un poco de preocupación porque las condiciones hospitalarias quizás no son las mejores. ¿Ustedes tienen algún tipo de sugerencia para poder mandar a estos gobiernos y en el caso tal poder actuar rápidamente y evitar que el contagio sea mayor? Claro que sí. Nosotros tenemos, nuestra oficina en Caracas está perfectamente habilitada. Los sistemas y servicios de salud en Venezuela son, por la situación política que atraviesa, siempre tienen sus altas y bajas. Pero la oficina está ahí, tenemos un personal conversando y dándole asesoría a las autoridades y a las sociedades médicas. Si entra un caso, lo importante es aislarlo de inmediato y buscar los contactos con que esa persona estuvo para poder cortar la cadena de transmisión, porque si cortamos la cadena de transmisión del virus, no va a pasar nada, no va a haber brotes. ¿Cuál es el llamado entonces, tanto a la colectividad como a los gobiernos de la región latinoamericana justamente para evitar este brote? A los gobiernos la preparación, reforzar la vigilancia epidemiológica, reforzar las capacidades de aislamiento, tener áreas de aislamiento en los hospitales, en algunos, no en todos, pero en donde se pueda aislar las personas. Tener equipos de protección y prevención para el personal de salud, las enfermeras y los médicos, porque si van a manejar un caso tienen que estar protegidos. La OPS está lista para acompañarlos en esto. Tener áreas donde los familiares puedan estar. A la población y a la colectividad tenemos también recomendaciones. Lavado de manos constantemente con agua y jabón. Cobertura de la boca y la nariz si está tosiendo de esta forma, con el codo flexionado, porque si usamos la mano, podemos darle la mano luego a otra persona, nos olvidamos de lavar las manos y podemos estar transmitiendo. ¿Uso de mascarillas? No, mascarillas en los enfermos sí. Okay. Y en las unidades de cirugía, en las unidades de cuidados intensivos. Pero la persona que no está enferma, yo que no estoy enfermo, usted que no está enfermo, no necesita usar mascarilla. Lo importante es prepararnos en el sentido de que, y educar a la población, eso es parte de la preparación. Porque no podemos pensar que una tos o una gripe es ya un coronavirus. Bueno, y la otra cosa positiva es que la mortalidad en el coronavirus es muy baja, comparada con el SARS, que fue 10%, con el MERS, que fue más de 30%. Entonces, un poco que ser cautos y no desesperarnos. No hay que crear pánico, que todo lo que una gente tosiendo o estigmatizar a los chinos o a cualquier otra nacionalidad o a personas de otro tipo. No,
porque esto no tiene que ver con colores ni nada. Es un brote que está pasando en un país hermano y es un brote que debe controlarse y que, como hemos visto, hay casos en otros países, pero todos relacionados epidemiológicamente a China. Nuestros países están preparados para hacer el diagnóstico. Tenemos ya más de 8 o 10 países que están realizando las pruebas y a partir de esta semana todos van a estar en posición de realizar las pruebas. Y los que no las están haciendo, tenemos 2 laboratorios de referencia internacionales en Canadá y en Estados Unidos donde se pueden enviar las pruebas para realizarse. ¿Ustedes estarían enviando o podrían enviar insumos a algunos países que no tengan la posibilidad de tener estos equipos para poder hacerlo? Enviando. Okay. No es que podríamos, estamos ya enviando. Nosotros tenemos equipo, tenemos lo que se llama mecanismos de compras. Los países en las Américas, como tienen 100 años con nosotros, ponen dinero en avance y nosotros podemos comprar y tener reservados en la medida que lo necesitan y que lo piden. Entonces, lo que nosotros hacemos es un levantamiento con los países. Ya hemos hecho también capacitaciones. Hemos hecho capacitaciones en Sudamérica. En Brasil hicimos la primera con los países de Sudamérica. En Centroamérica estamos haciendo, no recuerdo si Costa Rica o otro país, o México. Y estamos haciendo también en el Caribe. O sea, la organización está para la región, está para los países, la organización es de la región y siempre acompañará a los países, independientemente de crisis políticas, de posibilidades económicas, de gobiernos de diferentes ideologías. No vemos eso, lo que vemos es la salud de la gente, que es lo que nos importa. ¿Cuál es el llamado final que hace la Organización Panamericana de la Salud para que las personas puedan estar no solamente educadas, sino atentas a cualquier situación que se pueda presentar? No hacer mucho caso a fake news o a noticias que son falsas. Tenemos websites o sitios web que pueden visitar como el de la OPS donde está toda la información. A los ministerios de salud le estamos dando también las guías para que los pongan en sus ministerios. O sea, la OMS también en Ginebra en su website tiene también toda la información. No hay por qué, porque mucho se inventa y mucho se dice de estas cosas, pero no es recomendable. Todo lo que sabemos del virus, porque somos muy transparentes, lo tenemos en nuestro sitio web. Claro, estamos aprendiendo todavía porque es un virus nuevo. No podemos decir que lo sabemos todo. Pero sí lo que hemos visto es que mueren menor cantidad de personas que en otros primos del virus, coronavirus, del COVID-19, como el SARS, el MERS. La mayoría de los casos se recuperan, lo que es un signo muy bueno, y no hemos visto brote en otros países. Creo que la región está en riesgo, pero creo que vamos a salir de esto y creo que lo vamos a contener y esperemos que no llegue a Latinoamérica y el Caribe. ¿Se ha alarmado más de lo necesario en este caso del coronavirus o las medidas que se han tomado son las adecuadas? Yo no creo, yo creo que las medidas que se han recomendado, por lo menos por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nosotros, son medidas que los países pueden implementar, porque tampoco recomendamos medidas que no puedan implementar. Hay países muy ricos, lo sabemos, que tienen muchas posibilidades, pero tenemos también que pensar qué es lo factible en nuestros países. No creo que haya sido alarma. Lo que pasa es que ante un virus desconocido, uno tiene que prepararse. ¿Hay algunos países en la región que ustedes tengan una vigilancia más cercana en este momento? Yo no quisiera hacer ese elucubramiento. Nosotros tratamos los países iguales a todos. Y las autoridades son las que hacen la vigilancia, porque son países soberanos todos. Ahora, lo que sí puedo decir es que las autoridades de la región, todas, cuando los hemos convocado, todas han hecho presente. Siempre hay que aprender, se podrán cometer errores, porque en todo somos seres humanos. Pero no creo que se haya sido alarmista ni nada de esto. Hay que prepararse, porque tampoco podemos pensar en una enfermedad ante una probabilidad de que va a llegar o no va a llegar. Alguna gente puede decir la probabilidad es 50%, otros pueden decir 90%, otros pueden decir es 1%. Pero aunque sea 1% hay que prepararse. Porque como dice, llega un caso,
ese caso puede crear un brote que puede afectar mucha gente. Perdemos vidas si no estamos preparados. Claro, ya finalmente, doctor Espinal, la vacuna, ¿se está desarrollando una vacuna? Sí, claro. Hay varias instituciones en el mundo ya trabajando aceleradamente